Muy buenas tardes a todas las bellas personas que nos escuchan y nos ven en nuestra Radio Lampa y sobre todo los días miércoles en Salud en tu Barrio. El día de hoy tenemos un nuevo invitado en esta oportunidad, quien es Emanuel Durán, quien trabaja en el Centro de Salud CESFAM Batuco, y vamos a hablar un nuevo temita del día de hoy, pero primero conozcamos un poquito a esta persona. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Genaro, me encuentro muy bien. Quería presentarme primero. Soy Emanuel Durán, kinesiólogo del CESFAM Batuco. Actualmente me desempeño en el área de rehabilitación, en la sala de rehabilitación, en conjunto con mi colega, la terapeuta ocupacional. Estupendo. Oye, cuéntanos un poquito, Manuel, ¿hace cuánto más o menos trabajas en el CESFAM Batuco? Llevo aproximadamente trabajando, voy casi para los 2 años ya en el CESFAM Batuco. Entonces, ya llevas un tiempito ya. Exacto, ya va haciendo tiempo. Ya vas conociendo un poquito a la gente de Lampa, igual, pues, a la gente que va a atenderse, ¿cierto? Sí, bueno, y justo yo entré a trabajar y después con el tiempo yo ahora ya me vine a vivir a Lampa. Ah, te viniste para acá. Sí, entonces también lo mismo, ya voy conociendo a la gente, voy conociendo a mi público en este caso. Estupendo. Entonces, es agradable la gente de Lampa, el cariño que entregan, la forma de ser, entonces ahí uno va llenando el corazón y va siguiendo con esta pega todos los días. Todos los días. Y aparte que tiene un toquecito más rural, entonces hay varias partes donde la gente suele ser como más del campo, ¿cierto? Como el buenos días, buenas tardes. ¿No? Y cuando nos llegan con los regalitos también. Mira, yo creo que esa es la mejor parte de todas. Sí, ¿Para qué vamos a mentir? No, y pucha, nos han llegado acelga, lechuga, mira. entonces igual. Nada mejor que te regalen comida, güey, sí, fresquita sobre todo. Sí, no, o sea, agradece la comida fresquita. Qué bueno. Oye, Manuel, te trajimos hoy día de invitado porque vamos a hablar un tema súper importante que está a puertas, digamos, de una fecha conmemorativa. Entonces, me gustaría preguntarte si tú sabes, y si sabes, que nos cuentes un poquito más o menos de cuál es la temática de hoy. Bueno, la temática de hoy se basa en el día del síndrome de Down, que es el día 21. Entonces, también abordarlo desde el punto de vista de la inclusión y la discapacidad. Eso es lo que vamos a conversar hoy día. Maravilloso. Es decir, estamos a puertas porque el día 21 es el día que se celebra. El 21, si no me equivoco, cae día sábado. Exacto. Y como se entiende, como en las fechas anteriores estuvimos en el mes conmemorativo de la mujer, de hecho, todavía estamos en el mes de la mujer, es conmemorativo porque nos invita a que podamos recordar aspectos importantes que tienen que ver justamente con esta fecha. Entonces, tú me hablabas del aspecto de la inclusión. ¿Qué te parece si vamos como invitando un poco a la gente de a poco a que vayamos entendiendo qué implica el síndrome de Down, a qué se refiere el síndrome de Down, por qué es importante el aspecto inclusivo? Vayamos de a poco tejiendo toda esta conversación. Bueno, dentro de todo hay que entender que esto es congénito, o sea, que una persona nace con esto asociado a un problema en los genes, ¿ya? Y por eso se habla del 21, es tan importante, porque el cromosoma 21 es el que presenta problemas. Ah, mira, qué interesante. Entonces, por eso se puso como el día 21. ¿ya? Perfecto. Entonces, eso es como partir, y de ahí también entender que hay deficiencias estructurales, ya en parte del desarrollo, y por eso es importante entender que nosotros como sociedad tenemos que abordar hacia responder a esa situación de discapacidad de las personas con síndrome de Down. Ojo, dijiste algo que me llamó mucho la atención ahora y que creo que estamos algunas personas un poco en la duda, ¿cierto? Y lo digo tanto como en el diálogo personal como a nivel de sociedad. Dijiste personas en situación de discapacidad. Exacto. Entonces, mira, entremos en el debate acá, para que le podamos informar a todas las personas que nos ven y nos escuchan. ¿Cómo correctamente es la frase? ¿Es persona de discapacidad? ¿Persona en situación de discapacidad? ¿Persona con discapacidad visual? ¿Cómo es realmente la construcción de la frase? Ya, primero entender que todos somos personas. Perfecto. Entonces, eso es lo primero. No olvidarnos de la parte de la persona, que siempre estamos tratando con una persona. Indiferente de cualquier caso. Entonces, desde ahí ya empezamos con una persona en situación de discapacidad. ¿Qué quiere decir la frase? Que la situación nos pone en un contexto de discapacidad. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo un poquito más claro. Ya, listo. Ya. ¿Tú conoces a Beethoven? Conozco a Beethoven. Ya. No tuve el privilegio de conversar con él. No. Pero conozco a Beethoven. Pero ¿cuál era la particularidad de Beethoven? Que él era una persona sorda. Exacto. Entonces, si yo te pongo a ti junto a Beethoven a tocar el piano, ¿quién va a estar en una situación de discapacidad? Claramente yo, porque no sé tocar el piano. Exacto. Entonces eso es lo que entiende como por contextual, que la situación es la que te pone en una discapacidad.
Mira qué interesante. Yo tiré como talla, pero creo que era la de respuesta correcta, ¿no? Ah, estupendo. No, todo bien, todo bien. Ya. O sea que tiene mucho que ver con el contexto, entonces. Exacto. Por lo tanto, la frase correcta es persona en situación de discapacidad. Exacto. Y creo que hagamos como este hincapié es súper importante para que empecemos a añadir un lenguaje, digamos, individual en este caso, sobre cómo acercarnos un poquito cada vez más a la inclusión, ¿cierto? Exacto. Siempre hay que evitar, por ejemplo, el decir una persona no vidente o una persona no... Que lo he escuchado no harto. escucha. Exacto. Muchas personas también caen en eso, pero por un tema de desconocimiento. Porque piensan que quizás decirle a una persona ciega suena más agresivo, pero en realidad es como debe ser. Es como debe ser. ¿Sabes qué? Yo he escuchado otra frase que también lo han dicho harto, que creo que ahora que voy entendiendo a qué te refieres tú, creo que tampoco se ve como tan inmersa a esto, que es persona con capacidades diferentes. Sí. ¿Lo has escuchado? Sí. Ya. ¿Qué opinamos de eso? Es que si nos ponemos en ese contexto, todos tenemos capacidades diferentes. Estoy muy de acuerdo. Todos tenemos distintas capacidades, todos somos capaces de hacer distintas cosas y por algo nos desempeñamos en distintos rubros en la vida. Entonces, asociado a nuestras capacidades. Entonces, por eso, todos tenemos capacidades diferentes. Claro, o sea, básicamente es aplicable para cualquier cosa. Exacto. Pero no tiene que ver con un modelo inclusivo. Exacto. Ah, estupendo. Bien, ahora que ya vamos entendiendo el lenguaje que nos accede, digamos, al aspecto de la inclusión, también hablábamos con la fecha conmemorativa del síndrome de Down. Entonces, desde el punto de vista clínico, primero para entender un poquito todo este espectro de cosas, ¿qué es lo que implica, digamos, la situación congénita del síndrome de Down, digamos, a nivel de salud? Bueno, dentro de todo hay varios problemas que tienen esta población, ya que son más propensos a sufrir enfermedades respiratorias, también tienen un deterioro del desarrollo cognitivo, ya es más lento su desarrollo cognitivo, no quiere decir que no puedan llegar a desarrollarse plenamente, ya no tiene nada que ver, pero sí es más lento, por algo también la ley habla sobre el acceso a la educación en ellos. Que de hecho mencionaste un punto que me gustaría retomar después, que tiene que ver con la educación, porque ahí creo que hay varios puntos a mencionar. Eso sí, desde el mismo marco que estamos hablando, fíjate que yo también he escuchado mucho una frase, sobre todo con la población síndrome de Down, que dicen que son como angelitos. No sé si lo has escuchado. Sí, es que bueno, ahí poniendo un poco dentro de mi experiencia, es que la gente tiende a infantilizarlos. Muy ¿ya? de acuerdo. Tiende a infantilizarlos, o sea, tratarlos siempre como niños, aunque tengan, no sé, 20, 30 años, ¿ya? Entonces, dentro de eso también los tratan como angelitos, como pequeñitos, ¿ya? Como también muchas veces caen dentro de eso, a veces por sensaciones o por emociones positivas, como vendría siendo como la protección o proteger a una persona que está en una situación un poco más vulnerable, pero también caen en eso, caen como en contra. Y fíjate que si lo pensamos más a grosso modo, creo que básicamente también es como una discriminación indirecta. Exacto. Porque no tiene la intención de discriminar, pero está dentro del marco de la discriminación. Porque infantilizar a una persona por una condición te lleva básicamente a poner una etiqueta, ¿cierto? Exacto. Pero son personas. Siguen siendo personas como cualquiera de nosotros. Entonces eso creo que nos lleva un poquito a alejarnos del foco de lo que queremos llegar. No sé si, mira, así como muy dato random, no sé si has visto a esta persona, no recuerdo el nombre, pero es un español que tiene la condición de síndrome de Down y él hace charlas, hace debate, es un profesional que básicamente es una de las personas incursadoras que más ha llevado a la sociedad como el aspecto inclusivo del síndrome de Down. No sé si lo has cachado. No lo conozco. No Ya. tengo la oportunidad de conocerlo. Pero para cualquiera que lo busque, mira, no te va a mentir, tampoco recuerdo el nombre, pero si uno lo busca, así como persona con síndrome de Down, español, debate, así tal cual, va a salir él, básicamente, no recuerdo la carrera que estudió, pero él comentaba mucho que el problema no está en el síndrome de Down, sino en la mirada social que se tiene al síndrome de Down. Y una de las cosas que dijiste tú eso, como que se le ven chiquititos. Exacto. Ya, y dentro de todo, siempre se pueden desarrollar en la sociedad. Hay muchas personas con síndrome de Down trabajando, casados, haciendo su vida plenamente. Y eso también es parte de lo que nosotros tenemos que tratar que logren. ¿Ya? Quizás eso, a medida también por su desarrollo, quizás lo logran
a menos tiempo, con más tiempo, pero es parte del proceso, es parte de nosotros entenderlos, conocerlos. Ujú. Es parte de adaptarnos al fin y al cabo porque, como tú decías, todos tenemos capacidades diferentes, ¿cierto? Que ellos sean una persona en situación de discapacidad, pero eso no implica que nosotros dentro, fuera o de la condición, también tenemos necesidades a entender. Quiero decir, una persona que cuente o no cuente con una situación de discapacidad es igual de importante y cuenta con las mismas necesidades que una persona que no cuente con la situación. Y a eso yo me refiero al acceso al lenguaje, ¿cierto? Porque ahí yo me adapto un poquito a la velocidad de aprendizaje que decías tú. Exacto. Y no tiene que ver porque la persona no sea capaz. Tiene que ver porque en situación de lo lleva un poquito a enlentecerse, pero si lo piensas, en realidad todos nos cuesta aprender algo. Sí, todos tenemos... ¿A quién no le ha costado lo típico, las matemáticas? Las matemáticas. Ay, ¿qué es lo que más te costó a ti en el lenguaje? Lenguaje. A mí lo que más me costó fue el lenguaje. Yo soy muy matemático. Ah, ya, tú soy más full numérico. Sí. Ya, tú ves. Entonces, lo mismo, el lenguaje yo también tenía dificultades y tenía que aprender más lento que mis compañeros. Ujú. Pero no por eso era alguien menos capaz. Exacto. O no por eso eras menos persona. Exacto. Por lo tanto, el foco como tal es llegar a esto. Y fíjate que te quiero invitar a una frase. Yo creo que dos palabras conjuntas que nos llevan quizás como a vernos más inmersos todavía en esto, que sería trato digno. ¿Qué opinas tú cuando yo te digo trato digno? Bueno, ahí de tratar a la persona como con base en todos sus derechos como persona. Va por ese lado. Uh-huh. Sí, porque digno asocio que tiene que ver con dignidad. Exacto. Y si lo pensamos más todavía, todos tenemos el derecho a la dignidad y a ser personas y a ser tratados como tal. Entonces mira, para que vayamos haciendo como un hito más profundo, ¿cómo nosotros podemos ir a empezar de a poquito respecto justamente a la condición del síndrome de Down y al trato digno? ¿Cómo nos podemos acercar desde el aspecto jurídico? Es decir, ¿hay alguna ley? ¿Hay algo que nos permita entender esto? Bueno, sí, actualmente, en el año 2010 se promulgó una ley que habla sobre todo esto, que engloba toda la perspectiva de persona con discapacidad y la situación de discapacidad, ¿ya? Entonces, pero igual está un poco atrasado, por lo que te digo, porque habla sobre persona con discapacidad. ¿Ya? Va un poco incongruente con lo que estamos hablando. Exacto, pero asimismo también hay otros lugares que también son incongruentes. Por ejemplo, el COMPIN. Ah, ¿Ya? Toda la razón. ¿Ya? Entonces, hay un poco que hay que ir trabajando. Pero entonces, así como hablando, esta ley es la 20.422. Nadie se va a acordar del nombre, sinceramente. Del número. Del número. Ya. Pero igual, 20.422. Exacto, pero lo importante es que establece la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Maravilloso. ¿Ya? Eso es como el objetivo de la ley. Ya tiene varios puntos, pero principalmente es eso. ¿Ya? De hecho, para añadir un poquito de lo que tú estabas hablando recién, ¿te acuerdas que yo te había dicho que había puesto un post-it porque quería mencionarte algo? Hay algo que también está muy atrasado con respecto al Mineduc. Te lo cuento. Porque las personas que cuentan con situación de síndrome de Down o en la condición como tal, en el Mineduc, en el programa de integración escolar que es el PIE, aún se asocia que una persona que cuente con síndrome de Down es automáticamente una persona con discapacidad intelectual. Automáticamente. De hecho, en el mismo registro no te deja modificarlo. Toda la persona básicamente, desde que ingresa a que termina la temporada del programa, todo el tiempo es con discapacidad intelectual. Entonces eso limita mucho el marco social y de imagen desde un modelo inclusivo a que entendamos que la persona no por su condición no va a poder lograr cosas. Al contrario, es simplemente una condición que no le va a permitir lograr otras cosas, pero como cualquier otra. Sí, y ahí también nosotros estamos creando una barrera. ¿Por qué? Porque un niño crece con eso. Exacto. Crece entendiendo que él tiene una discapacidad cognitiva y no necesariamente. Entonces ya estamos dentro de un modelo que lo encierra en eso. Exactamente, tal cual. Y de hecho, si lo piensas, mira, si nos vamos más en la profunda, un niño que tenga problemas de conducta, ¿es una situación de discapacidad? Puede ser que sí sea una situación de discapacidad si es que el colegio no toma las medidas para que él se pueda adaptar a su curso. Tal cual. Pero si tú lo mencionás acá el día a día en una sociedad, te va a decir que no. Exacto. ¿Qué pasa? Que, ojo, si tú no le pones el ojo que tú acabas de ver, es un niño que va a irrumpir en la sala, es un niño que puede agredir a los compañeros, a los profesores, que rompa cosas, que haga cosas indebidas, pero es por el contexto en el que está él. Exacto.
Pero ojo, no tiene ningún diagnóstico, muy entre comillas, para llevarlo a una situación de discapacidad. Y automáticamente un niño que cuente con el síndrome de Down y tenga esta etiqueta como tal, ya se infantiliza. Entonces, si te das cuenta, cada cosa que uno le coloca a algo nos aleja de llegar a la persona. Por ejemplo, tú como profesional, ya que aparte que ya viví en Lampa, tú has tenido la oportunidad de ver desde de un punto de vista profesional el aspecto inclusivo, personas que cuenten con síndrome de Down. ¿Qué es lo que has visto tú en este aspecto? Mira, personalmente con personas con síndrome de Down no he tenido la oportunidad de trabajar. Ya. Y también puede servir también un poco como a modo de diagnóstico, ya que yo me desempeño en Batuco. Quizás en Batuco no hay tanta población con síndrome de Down. Ah, mira. Ya podemos quizás hacer ese alcance, porque dentro de todo nosotros somos la única sala de rehabilitación, entonces deberían llegarnos a nosotros. Entonces podemos quizás hacer un alcance, habría que analizarlo más a profundo. No, por supuesto. Pero igual es como para dar un pequeño tip de que quizás no tenemos población con síndrome de Down o muy pocos. ¿Ya? ¿Y qué me habías comentado más sobre, además de eso? Lo que te decía, que y también como del aspecto inclusivo. Ya. Como qué es lo que has visto tú desde tu experiencia profesional respecto a lo que hemos hablado. Sí, bueno, ahí hay un tema un poco más complejo, ¿ya? A ver, en el sentido de que Lampa es una comuna con muy poca accesibilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en Mises Fan en específico? Que la calle de afuera, por ejemplo, está en pésimo estado. Ahora la están reparando. ¿Ya? Pero eso también implica problemas porque rompieron toda la calle. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente tiene problemas para llegar, para poder entrar al CESFAM con silla de rueda, con burritos, con bastones. Lo que sea. Exacto. Una persona embarazada que no necesariamente tiene que tener algún problema porque es algo natural lo del embarazo. También le cuesta. No, y de hecho, mira, pongámoslo entre paréntesis. ¿Una persona embarazada está en situación de discapacidad? Depende. Siempre depende. Siempre es la es de los psicólogos esa frase. Es de psicólogo. ¿De qué depende? Mira, y lo pregunto porque me nace justamente la duda ahora, porque una mujer embarazada no puede correr, no puede tomar cosas pesadas, tiene que caminar muy lento, tiene un desorden a nivel hormonal, duerme mal, bla, bla, bla. Sí. ¿Cachai? Que es algo natural. Y que es algo natural. Exacto. Lo mismo con la condición congénita que alguien nace, ¿cachai? Sí. Sí, si lo miramos desde ese punto de vista también. ¿Cachai? Pero eso nos permite ser inclusivos con la persona embarazada, pero ¿por qué no con una persona que nace con una situación congénita? Ahí nace como la duda. Ya, yo creo que ahí es más problema como más profundo de más la profunda. Sí, po. Ya, Sí. Ahí va un problema más como de sociedad, del trasfondo de la educación con la que venimos. Pero por último, yo me quedo un poco más tranquilo porque ya por lo menos se van conversando esos temas, hay un avance. O sea, si nosotros miramos 20, 30 años atrás, no, estamos pero Ya, años luz atrás. entonces por lo menos se ve avances. Ya. Se ve avances, se ve la conversación, entonces ya por lo menos va cambiando un poco la mirada. Pero tú dijiste que era complejo, al menos acá en la comuna, porque había dificultad de acceso. Sí. ¿Acceso en qué sentido? En general. O sea, por ejemplo, tengo muchos adultos mayores que no pueden salir de sus casas porque viven lejos, viven en una parcela, no tienen una micro, entonces ya ahí tenemos una barrera que los pone en una situación de discapacidad. No entiendo. ¿Ya? Entonces, por eso es muy complejo en nuestros SFAM, bueno, y en nuestro contexto. Los otros centros también sufren de lo mismo, de que muchas veces los pacientes pierden horas porque no tienen con quién ir, no tienen quién los lleve, y indiferente en eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ahí volvemos a hablar con el tema del contexto. Si nosotros tuviéramos una buena accesibilidad, si los pacientes, ellos no estarían en una situación de discapacidad. Toda la razón. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que una frase un poco cliché que se puede quizás sacar un poco de contexto. Eliminen esa parte. No, pero que dentro de todo Lampa en general vive una situación de discapacidad en cuanto a la accesibilidad. Mira, yo iba a decir algo muy parecido, me robaste 10 de 10. ¿Por qué? Porque, mira, antes era, si no tienes auto no puedes salir. Ahora es ni siquiera. Ahora si tienes auto también no puedes salir. Porque el verdadero problema está en el acceso de la carretera. En general, ¿cierto? sí, de la viabilidad en general. Entonces también es un tema ahí. Entonces nosotros, cuando nos planteamos, pucha, tengo que ir al centro a hacer un trámite. Ya el latero ya salió de acá. Sí, ya tenéis que salir muy temprano, o te topáis con problemas, o llegáis tarde. Y así mismo, imagínate
eso, pero con una persona que tiene dificultad para desplazarse, Ujú. que anda con un burrito, que anda con una silla de ruedas. No, y ¿ya? sobre todo tú que lo ves como kinesiólogo, por cierto, que ya de por sí imagino que el bastón es una herramienta útil para desplazarte, pero creo, lo pregunto Ujú. de hecho, que también de cierta forma quizás atrofia o deforma alguna parte del cuerpo al estar en el constante movimiento repetitivo, ¿no? Sí, esas son una consecuencia. Después Mm. empezamos con problemas al manguito rotador, pero ahí ya. Ahí nos vamos Sí, en ahí nos otro vamos por aspecto. otro lado. Oye, para que vayamos haciendo como una conclusión más relacionada a todo esto, sobre el trato digno, sobre el modelo inclusivo, sobre las personas que cuentan con situación de discapacidad o el mismo síndrome de Down. ¿Qué es lo que nosotros podríamos sugerir o empezar a hacer, ya sea individual o a nivel de sociedad, para que nos acerquemos a esto? ¿Qué es Mira, lo que tú das como sugerencia, digamos, como profesional y también ya, como persona? englobándolo primero al punto del síndrome de Down, es googleen, busquen, ¿qué es el Mm. síndrome de Down? Ujú, Todos tenemos celular, todos tenemos el acceso. ujú. Entender un poco qué es, también nos quita ese miedo de lo desconocido. Entonces, si nosotros en Google, la IA te dice, ¿qué es el síndrome de Down? Ya lo tenemos Vamos IA. leyéndolo, ya se va entendiendo, ya. Puedo hacer esto, otro, quizás no, quizás. Entonces ahí uno va entendiendo. Informarse. Exacto, informarse. Ante todo, siempre lo importante es informarse. Informarse. ¿Ya? Entonces como que ese sería como, yo creo que el consejo más fácil y práctico para que una persona empiece a entender. A entender. Y con esto y con todo. Ujú. ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer con el tema del trato digno? ¿Cómo podemos ayudar a la gente a entender de lo importante que es el trato digno y qué herramientas, digamos, podemos adquirir para el trato digno? También ahí dejo lo mismo. Me gusta ser muy práctico, entonces quizás un ejercicio práctico para la gente. A ver, ¿cuál sería? Que traten a la otra persona como a mí me gustaría que me trataran. Muy de acuerdo. Así de simple. Y ojo, creo que ahí le podemos añadir un ingrediente, y es que ojalá trata como quisieras que te traten, pero sin tener en cuenta la venda que lo colocamos en los ojos a nivel de sociedad cuando se trata de esto. Mira, te lo digo, ya que has hablado como de tu punto de vista como kinesiólogo, te comento un poco también como del aspecto de salud mental, como psicólogo. Pasa mucho en todas estas etiquetas sociales que se ponen. Te cuento lo que pasa mucho a nivel de salud mental. Con las personas que... Y de hecho te pongo el ejemplo, mira. Automáticamente, ¿cómo tú crees que reacciona la gente cuando dicen que alguien tiene depresión? Que está mal, que se ve que llorona. Exacto. Vamos poniendo etiquetas. Y de hecho, mira, ponle que está ahí en una junta social, en un carrete, como quieras, y te dicen, oye, esa persona tiene depresión. Automáticamente uno se sesga o sesga a los demás y dice como, oye, sabes que mejor no tiremos talla porque se puede sentir mal, porque puede estar triste. Y eso, de cierta forma, limita a la persona a que pueda tener el acceso como cualquier otra únicamente por una etiqueta. Exacto, por eso era como el primer punto de la parte de la información. Si nosotros nos informamos, Exacto. nosotros tomamos informados ciertas decisiones que pueden ser decisiones muy simples como tirar un chiste, Obvio. ¿ya? Si nosotros lo hacemos de la manera informada, sabemos que ahí quizás podemos incluir a esa persona, ¿ya? Ujú. Desde la información. Siempre va desde ese punto. Maravilloso. Y además que creo que siempre vamos a ser presos de los mitos que se crean con esto. Porque los mismos mitos que conversábamos nosotros, pues ponle que se infantilizan, ¿cierto? Que no van a ser capaces de hacer esto, o que son personas discapacitadas, que en realidad son personas en situación de discapacidad, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí tenemos como otra herramienta que dijiste tú, que era informarse, ¿cierto? Adquirir un lenguaje más accesible, más inclusivo. ¿Qué otra cosa tú crees que podríamos tener en cuenta? Como para decirle a la gente quizá a nivel, al que nos esté escuchando, al que nos esté mirando. Eso. Que la parte de la empatía. Mira, Sí, importante. totalmente la parte de la empatía, de comprender también cómo se siente la otra persona y la comunicación, o sea, preguntarle. Ya, las personas, cualquier persona, todos. Lo importante es aprender a comunicarnos. Y que creo que otra etiqueta que pasa es como, mejor no le hablo a esta persona porque creo que no me va a entender. ¿Te ha pasado? Exacto, sí, me ha Que pasado muchas veces. mejor no le hablo a esta persona con síndrome de Down porque como no entiende nada, entonces ¿para qué le hablo? Lo he escuchado, te lo juro. Sí, no, sí.
Y ahí Sí, uno me pasa. toca luchar. Entonces lo mismo, ellos tienen una opinión y también te pueden expresar qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren. Porque Exacto. también anteponerte a lo que ellos necesiten, según tu punto de vista, también es un tipo de discriminación. Exacto. ¿Ya? Y también lo etiqueta de cierta forma, lo encasilla en algo. ¿Ya? Entonces, es la comunicación. Preguntar qué es lo que necesitan. Por ejemplo, me ha pasado en la calle. Me gusta observar. Pero, no sé, hay una persona en silla de ruedas y va a entrar a algún lado. Yo lo observo. Veo si él es capaz de hacerlo. No vas automáticamente. No voy automáticamente. Mira. Lo mismo me pasa en mi espacio de trabajo. Yo dejo que la persona lo haga. Cuando ya realmente me doy cuenta de que quizás necesita ayuda o la persona me pide ayuda, voy. Ujú. ¿Ya? Porque muchas veces la gente intenta ayudar y a veces eso también hace sentir mal a otra persona. Que es como una discriminación indirecta que hablábamos nosotros. Exacto, como un poco de la mira, discriminación indirecta. Entonces también eso, que la gente se detenga un poco y observe. ¿Ya? Que observe también, que se dé cuenta, que vaya aprendiendo. Y eso Es un buen todo. ejemplo individual que acabas de dar, porque nos pasa automáticamente que vemos a alguien en la calle y como que tenemos el deber, ¿cierto? Sí. Pero el deber inclusivo invita a que tú veas, como decías tú. Si es evidente que tiene mucha dificultad para Exacto. poder acceder, ahí uno va al tiro, claro. Sí. Pero mira, qué importante. Entonces tenemos varios ejes, ¿cierto? Que tenía que ver con el lenguaje, ¿cierto? Con el observar, con la empatía y con esta necesidad inclusiva que necesitamos a nivel de sociedad. No sé si tienes algunas últimas palabras como para poder contarle a la gente antes de que nos podamos despedir. Bueno, de este primer bloque. Que claro, así como de lo que tú opinas de lo que hemos hablado y quizás también como contarle algo a la gente de tu punto de vista para ir Bueno, cerrando. Es que eso, el tema de la inclusión también es algo muy grande, algo que se está recién poniendo, bueno, no recién, lleva tiempo, pero ya tomando más en cuenta. Entonces no lo cerremos solo, no quiero cerrarlo solo como en el síndrome de Down, que también es súper importante, y lo mismo, invito a la gente a informarse, y también sobre la discapacidad y la inclusión, y conocer cómo es acá en la comuna de Lampa. Ya, conocer un poco qué hay en la comuna de Lampa para el tema de la inclusión. Entonces ahí como generando un poquito de enganche para nuestro siguiente tema. A concientizar. Exacto, lo Estupendo. importante. Esa es la palabra que no podía encontrar. Ahí la Concientizar. encontramos. Concientizar. Exacto. Bueno, Manuel, te agradecemos mucho la asistencia del día de hoy. Agradecemos a todos quienes nos vieron y nos escucharon. Y nos vemos en un próximo capítulo de Salud en tu Barrio. Que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós, que estén Chaito. muy bien.